Ahora lo que toca es nuestro bloque económico. Ahora hay varias empresas, sobre todo las grandes, que están sufriendo mucho tras la llegada de Omicron al país, porque de un solo empiezan a tener varios contagios, lo cual obliga a que tengan que mandar a sus trabajadores a cuarentena, ¿no es cierto?, a aislamiento, y se empieza la masa laboral a reducir. Hemos visto, por ejemplo, que algunas empresas aéreas, algunas líneas aéreas han tenido tantos contagios a la vez que tuvieron que suspender algunas rutas, algunos vuelos, porque ya no tenían más personal. Esto está causando un grave daño. Por ello, además, siguiendo la corriente mundial, el gobierno ha ido bajando los días de cuarentena, ¿no? De 14 lo pasó a 10, ahora lo pasa a 7 días de cuarentena, porque efectivamente Omicron, lo que se ha detectado, lo que han detectado los científicos, es que si bien es muy contagiosa, infecta a muchos, no es tan letal ni tan fuerte en cuanto a los síntomas y pasa más rápido. Vamos a hablar de este tema. ¿Cuáles son las medidas que se pueden utilizar? ¿Cuáles son las sugerencias para la empresa, para los mismos trabajadores? Estamos con Juan Carlos Palomino, profesor de SAN, que ya nos atiende esta tarde. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación y bueno, presto para conversar acerca de este tema tan importante. A ver, en primer lugar, ¿tú estás de acuerdo en que se vaya bajando? Ya hay algunos países que han llegado incluso a solo 5 días de aislamiento tras Omicron. Y esto básicamente por este tema de la reducción de la masa laboral, por los contagios sucesivos y al mismo tiempo de muchos de los trabajadores que obligan a empresas incluso a tener que bajar su producción o cerrar operaciones. Sí, efectivamente, es importante la medida. En Perú acaba de ser, vamos a decir, modificado. Bueno, hace unas semanas atrás de 14 bajamos a 10 y hoy estamos en 7. Sí es importante, va a buscar de alguna manera que el ausentismo laboral por la causa de la infección del Ómicron no sea tan alto. Sin embargo, deberíamos tener un poco de cuidado también. Digamos, no necesariamente estamos completamente seguros al 100% que en 7 días la persona no sea contagiante o determinadas personas no vayan a complicarse, etcétera. Entonces, yo creo, y es una de las primeras recomendaciones, si bien es cierto, hoy el gobierno lo facilita, bajando este número de días. Sin embargo, los servicios médicos de salud, servicios médicos de las empresas, que ya de por sí están sobrecargados, van a tener que hacer un análisis caso por caso, ¿ok? Porque se va a ver seguramente en las siguientes semanas casos que a los 7 días sigan marcando positivos en una prueba que les tomen, van a pensar que siguen contagiantes, o incluso gente que estaba en contacto con alguien positivo que creíamos que ya no podía contagiar, todavía esté contagiando. Entonces, yo creo que acá el punto clave es, sí, está bueno haber disminuido este tiempo. 5 días a mí, sinceramente, no estoy muy de acuerdo, me parece esto muy riesgoso. Sin embargo, vuelvo a decir, creo que el análisis tiene que ser caso por caso, ¿no? Y ya al interior de las empresas, ¿qué hacer? Los que están haciendo, obviamente, trabajo presencial para que un contagio no signifique el contagio de muchos, ¿no? Sí, efectivamente. Es algo interesante analizar el ausentismo laboral desde, vamos a decir, desde valores previos, y se hablaba de un ausentismo laboral no mayor a 10%. Digamos, las empresas que tenían un 10% de ausentismo por causas médicas ya eran empresas que realmente tenían, bueno, vamos a decir, una gestión muy, no sé, precaria en tema de prevención. Sin embargo, hoy estamos viendo que a partir de la llegada de Omicron, estamos viendo de 15, 18, 20, 25% de ausentismo laboral. Y este valor, obviamente es una data interna de nuestros clientes, las personas que nosotros asesoramos, pero 25% es bastante alto, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son servicios y especializados, ¿no? Donde tú no reemplazas a ese trabajador con otro de manera muy sencilla, muy fácil, ¿no? Exacto. Sobre todo en estos servicios, como bien lo dices, por ejemplo, la parte de salud, ¿no? Donde, ¿qué pasa si se van 5 o 6 profesionales de salud, entre ellos 3 o 4 médicos que atienden la emergencia? ¿Quién va a atender la emergencia, no? Lo positivo de esto, de alguna manera, digamos, el positivo entre todos
la situación es que los síntomas son mucho más leves, son síntomas que normalmente en los vacunados no se está complicando y eso es lo que tenemos que aprovechar en las empresas, ¿no? Muchos de estos trabajadores, incluso te voy a hacer el comentario, muchos de los trabajadores infectados están en remoto realmente, entonces las empresas acá tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es una sensibilización muy fuerte a todos ellos, porque a veces uno se dice, los que están en presencial son los que se van a contagiar. No necesariamente, los que se está viendo ahora, los que están en remoto, son los que más se contagian. Entonces debe haber una fuerte, pero digamos, fuerte sensibilización de aquellos trabajadores que están remotos. Y lo otro... Además de los que están en presencial, también estaba revisando algunas estadísticas. Cuando se hace el seguimiento, la mayoría de contagios son en el ambiente familiar, personal, que obviamente al contagiarse termina afectando el tema laboral. Ahí también que habría que hacer una concientización de cuánto nosotros nos estamos cuidando para no infectarnos y no afectar, por ende, a la empresa también. Exacto. Y otra cosa, las empresas lo que tienen que hacer en este momento también es revisar sus procesos de ingreso de personal y los mismos procesos de seguridad, salud en el trabajo, no necesariamente del COVID, sino en general, porque, vamos, en etapa prepandémica, incluso ya en pandemia, tendríamos procesos que se tenían que hacer en 10 pasos. Hoy, esos 10 pasos tienen que ser reducidos a 3 o 4, optimizar. ¿Por qué? Porque si hoy día tenemos un alto nivel de ausentismo laboral y queremos, vamos a decir, reemplazar a este trabajador cuando se pueda, si va a hacer los 10 pasos, va a demorar más tiempo y no vamos a tener gente trabajando. Entonces, hoy las empresas tienen que empezar ya no podemos hacer pues tanto registro, ya no podemos hacer tanto documentación para ingreso. Tiene que ser algo muy, muy, muy rápido, claro, sin perder la calidad, sin estar bajo un estándar mínimo, pero tiene que ser mucho más rápido, ¿no? Eso también tiene que hacer las empresas, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta además que casi el 70% de nuestros trabajadores, por la naturaleza de la actividad que realizan, lo hacen de manera presencial, no lo pueden hacer de manera remota, ¿no? Exacto, entonces por eso mismo todos estos procesos de ingreso tienen que ser, digamos, mucho más rápidos, mucho más ágiles, ¿no? El gobierno, con esta modificación, yo creo que debería acompañar también que no digamos flexibilice, pero sí agilice o sea más rápido los requerimientos de seguridad y salud del trabajo que pide también para las empresas, porque hay un punto importante. Hoy los servicios de seguridad y salud en el trabajo de las empresas están atendiendo a los pacientes, trabajadores infectados, no solamente del punto de vista de salud preventiva, sino de clínica. ¿A qué me refiero? Muchos de los trabajadores llaman a sus aseguradoras o seguros privados y estos ya están completamente copados y ellos quieren tener una entrevista con un médico. ¿Qué hacen? Llaman al servicio de salud en el trabajo de las empresas y el médico tiene que atender a ellos. Entonces, ya se imaginan ustedes, antes hacíamos gestión para prevención, hoy tiene que ser también atención clínica, entonces ya no hay tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también el gobierno debería, por lo menos temporalmente, algunos requerimientos podrían flexibilizarse para que esto fluya más rápido, ¿no? Sí, y por último, también analizar cuánto le cuesta esto a las empresas, ¿no? Sobre todo en épocas donde los ingresos de las mismas se han visto severamente reducidas en algunos sectores. Todos hemos perdido, pero hay sectores que han sido más golpeados que otros y la inversión en la seguridad del trabajador también termina siendo un costo más que se añade a una época de crisis. Sí, efectivamente. Sin embargo, en este momento, por ejemplo, lo que yo planteo a los clientes, a las empresas, es que esta inversión se dé sobre las medidas que ya sabemos que realmente funcionan para la prevención. Si recordamos al inicio de la pandemia hablábamos de túneles de desinfección, una serie de tomar la temperatura. Hoy sabemos que esto no es, vamos a decir, no cambia el curso del número de casos de infectados. Hoy sabemos que, por ejemplo, una buena ventilación en los puestos de trabajo puede cambiar el curso de infectados. Entonces debemos invertir en ese tipo de medidas preventivas que ya tenemos un sustento científico que nos van a servir, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Juan Carlos Palomino, profesor de SAN, hablando de esto que se ha convertido en un tremendo problema. Los grandes contagios que hay en las empresas al mismo tiempo que están dejando sin masa laboral a las compañías para atender a sus clientes. 3:56, cerramos así nuestro bloque económico.